Tom Ford no fue derrotado, no fue reemplazado, no fue olvidado. Se fue. Se fue cuando su nombre abría puertas sin pedir permiso, cuando una sola decisión suya podía mover millones, cuando la industria entera esperaba su siguiente colección como si fuera una orden. Y aún así, dijo, basta. En la moda, llegar a la cima es casi imposible, pero bajarse voluntariamente de ella, eso es imperdonable. Por eso nadie entendió su decisión, porque desde fuera, Tom Ford lo tenía todo. Poder, control, prestigio, deseo. Desde dentro, tenía algo más peligroso, una maquinaria que nunca se detenía. Cada temporada exigía más impacto, más provocación, más control. El éxito ya no era un premio, era una deuda que debía pagarse una y otra vez. Tom Ford no se cansó de crear, se cansó de no poder parar. Cuando el lujo dejó de ser lenguaje y se convirtió en obligación. Cuando la creatividad empezó a medirse en calendarios, ventas y expectativas. Cuando el control absoluto, aquello que lo había hecho invencible, comenzó a devorarlo por dentro. Ahí entendió algo que pocos se atreven a aceptar. No todo lo que brilla te pertenece, y no todo lo que dominas te libera. Este no es un vídeo sobre moda, es un vídeo sobre el precio invisible del éxito, sobre lo que ocurre cuando ganar deja de significar vivir. ¿Por qué un hombre que gobernaba la industria decidió renunciar cuando nadie se lo pedía? ¿Fue miedo? ¿Fue cansancio? ¿O fue el acto más radical de poder que podía tomar? Porque a veces, el verdadero riesgo no es irse. El verdadero riesgo es quedarse demasiado tiempo, hasta que ya no quede nada de ti. Este es el lado de Tom Ford que casi nadie quiso mirar. En la historia de la moda, hay diseñadores que luchan toda la vida por llegar a la cima. Y hay muy pocos que, una vez allí, deciden darse la vuelta y marcharse. Tom Ford fue uno de ellos. A principios de los años 2000, su nombre no era solo sinónimo de lujo, era sinónimo de poder absoluto. En Gucci, había logrado lo que muchos consideraban imposible: transformar una marca al borde del colapso en el imperio más deseado del planeta. Cada colección se vendía, cada campaña provocaba, cada desfile dictaba el rumbo de la industria. No seguía tendencias, las creaba. El mundo de la moda no hablaba de Gucci, hablaba de Tom Ford. Los números respaldaban el mito. Bajo su dirección creativa, Gucci Group pasó de ser una casa con problemas financieros a un gigante global multimillonario. Las acciones subían, los inversores aplaudían, la prensa especializada lo veneraba. En backstage, editores, celebridades y compradores aguardaban su aprobación como si fuera un rito de iniciación. Pero el verdadero triunfo de Ford no fue económico, fue simbólico. Había redefinido el deseo. Su estética era clara, reconocible, implacable, sensualidad fría, poder sexual, elegancia peligrosa. Los trajes hablaban de control, los vestidos no pedían permiso, sus campañas no buscaban agradar, desafiaban. En una época donde la moda aún dudaba entre arte y comercio, Tom Ford entendió algo antes que nadie. El lujo debía provocar una reacción visceral, y lo consiguió. Cada temporada se convertía en un evento cultural. No solo desfiles, manifestos. Las portadas de Vogue, GQ y Harper's Bazaar parecían girar en torno a su visión. Actores, músicos y magnates querían vestirse a la Ford, no por la ropa, sino por lo que representaba: éxito, dominio, seguridad absoluta. Desde fuera, parecía el escenario perfecto, el lugar donde todos sueñan llegar, el punto final de Pero la cima tiene una característica que pocos mencionan: no deja espacio para respirar. En ese momento exacto de gloria, Tom Ford no era solo un diseñador, era una maquinaria en funcionamiento constante. Decisiones diarias, presión corporativa, expectativas infinitas. Cada colección debía superar a la anterior. Cada imagen debía ser más impactante. Cada año, el listón subía y no había margen para fallar. El lujo, que desde fuera parecía libertad, por dentro comenzaba a sentirse como una jaula dorada. Ford lo sabía, lo sentía, aunque no lo decía públicamente. Algo empezaba a resquebrajarse. Porque cuando llegas a la cima,
descubres una verdad incómoda. Ya no creas para ti, creas para sostener un imperio. El diseñador que había revolucionado Gucci empezaba a preguntarse si aún era dueño de su propia visión. Las reuniones, los informes, las estrategias corporativas se multiplicaban. La creatividad se medía en resultados trimestrales. El arte debía justificar su rentabilidad, y aún así, hacia afuera, Tom Ford seguía siendo impecable. Trajes perfectos, declaraciones seguras, sonrisa controlada, el rey del lujo contemporáneo. Nadie imaginaba que, justo en ese punto de éxito absoluto, la pregunta ya no era cómo seguir creciendo, sino algo mucho más peligroso. ¿Vale la pena quedarse? Porque la cima no es solo un lugar de triunfo, también es un punto de no retorno. Y Tom Ford estaba a punto de descubrir que alcanzar todo lo que siempre quiso no significaba haber encontrado lo que realmente necesitaba. El mundo aún lo aplaudía. Las luces seguían encendidas. El imperio funcionaba, pero, en silencio, el diseñador comenzaba a contemplar una idea impensable para la industria: irse cuando nadie esperaba que lo hiciera. Y esa decisión, nacida en el momento más alto de su poder, cambiaría su vida y su legado para siempre. El éxito de Tom Ford no existía en el vacío. Detrás de cada colección aclamada, de cada campaña provocadora, de cada portada histórica, había algo más grande, más pesado, más implacable: un imperio. Gucci Group ya no era solo una casa de moda, era una corporación global. Marcas múltiples, mercados distintos, inversores vigilando, accionistas exigiendo resultados constantes. En ese sistema, el lujo no dormía nunca, y quien estaba en la cima tampoco podía hacerlo. Para el público, Tom Ford seguía siendo el creador absoluto, el genio solitario que lo decidía todo. La realidad era otra. Cada decisión creativa debía atravesar capas de aprobación. Cada idea, por radical que fuera, tenía que justificarse en cifras, proyecciones y expectativas de crecimiento. La moda, convertida en estrategia. El calendario no daba tregua. Colecciones principales, precolecciones, campañas globales, eventos privados, viajes intercontinentales, reuniones interminables. El tiempo para pensar se reducía. El tiempo para crear aún más. El diseñador ya no trabajaba solo con telas y siluetas, trabajaba con presión, y la presión no venía solo de afuera, venía de sí mismo, porque cuando construyes un imperio basado en el impacto, cada paso debe ser más fuerte que el anterior. El silencio no es una opción, la repetición es un pecado, la mediocridad es una amenaza mortal. Tom Ford lo entendía mejor que nadie. Por eso exigía perfección. Por eso controlaba cada detalle, por eso no delegaba lo esencial. Pero ese control tenía un precio. El lujo comenzó a sentirse como una rutina despiadada. El deseo debía fabricarse en serie, la provocación debía programarse, el escándalo debía ser elegante. Incluso la rebeldía tenía un presupuesto. En entrevistas, Ford hablaba con claridad, defendía su visión, proyectaba seguridad. Sin embargo, puertas adentro, el ritmo era insostenible. El imperio no permitía pausas emocionales. No había espacio para dudar. No había margen para el cansancio. El sistema no preguntaba cómo se sentía el creador. Solo preguntaba cuándo estaría lista la siguiente colección. Y así, la figura del diseñador comenzó a transformarse. Ya no era solo un artista. Era un ejecutivo creativo, un rostro público. Un símbolo de estabilidad para los mercados. Si Tom Ford se detenía, el imperio temblaba. Eso lo sabía él, y lo sabían todos a su alrededor. La moda, que una vez fue un territorio de expresión, se había convertido en una máquina que exigía combustible constante. Y ese combustible era su mente, su tiempo, su energía. Cada temporada extraía algo más. Cada éxito pedía otro éxito aún mayor. El aplauso era ensordecedor, pero también era adictivo, porque en la cima, el reconocimiento se vuelve una trampa. Empiezas a trabajar para no decepcionar, para no romper la narrativa, para no ser el genio que falló justo cuando todos miraban. El miedo al descenso se vuelve tan poderoso como el deseo de subir. Tom Ford estaba atrapado en ese ciclo. Externamente, dominaba la industria. Internamente,
comenzaba a cuestionar el sentido de ese dominio, porque el imperio nunca se detenía, pero el cuerpo sí se cansaba, la mente sí se saturaba, la creatividad sí se agotaba cuando se le exige obedecer a un reloj corporativo. En ese contexto, la pregunta dejó de ser creativa, se volvió existencial. ¿Quién era Tom Ford dentro de ese imperio? ¿El creador que había salvado a Gucci? ¿O una pieza esencial de una maquinaria que ya no podía detenerse? Cada reunión reforzaba la misma sensación. El lujo había dejado de ser un fin. Se había convertido en un medio para sostener algo que crecía sin límite. Y cuanto más grande era el imperio, menos espacio había para el silencio, para la introspección, para el error humano. La moda no dormía, el mercado no dormía, el imperio no dormía. Y poco a poco, Tom Ford empezó a comprender algo que muy pocos diseñadores se atreven a aceptar, que quedarse demasiado tiempo en la cima puede costarte a ti mismo. Ese pensamiento no era aún una decisión, pero ya era una grieta que, tarde o temprano, iba a romper toda la estructura. El control fue siempre el arma secreta de Tom Ford. No solo diseñaba, gobernaba, observaba cada detalle con precisión quirúrgica, desde la caída exacta de una solapa hasta el tono emocional de una campaña publicitaria. Nada escapaba a su mirada, nada quedaba al azar. Ese control lo hizo invencible, pero también lo encerró. En la cima del sistema, Ford no confiaba en la improvisación. La moda, bajo su mando, debía ser coherente, poderosa, reconocible al instante. El mundo tenía que entender el mensaje sin explicaciones. Para lograrlo, el creador necesitaba dominar cada variable, cada imagen, cada gesto, cada decisión. La industria aplaudía esa disciplina. Los resultados la justificaban, las ventas la celebraban. Sin embargo, el control absoluto no es libertad, es vigilancia constante, es tensión permanente, es la obligación de sostener una identidad sin fisuras. Cuando te conviertes en el estándar, cualquier desviación se percibe como un error. Y Tom Ford no se permitía errores. Con el paso del tiempo, ese perfeccionismo dejó de ser una elección, se transformó en una necesidad. El creador ya no controlaba el sistema lo exigía a él. Cada día, la misma pregunta silenciosa: ¿está todo bajo control? La creatividad, que alguna vez había sido impulso, comenzó a sentirse como responsabilidad. Crear ya no era descubrir, era confirmar, reafirmar una estética, repetir una fórmula con variaciones milimétricas. El margen para el riesgo real se estrechaba, porque cuando el control define tu éxito, soltarlo equivale a perderlo todo. En reuniones privadas, Ford defendía su visión con firmeza. Sabía que su nombre era garantía, pero también sabía que esa garantía dependía de su presencia constante. Si él se ausentaba, el equilibrio se rompía. Si él delegaba, el mensaje podía diluirse. Así, el control se convirtió en una jaula elegante. El lujo seguía siendo seductor, las imágenes seguían impactando, los desfiles seguían marcando tendencia, pero internamente el proceso se había endurecido. La creación ya no fluía, se administraba, se planificaba, se corregía hasta el límite. La moda se volvió una operación de alto riesgo, y él, su principal vigilante. El problema del control absoluto es que no admite descanso. No hay pausa mental cuando todo depende de ti. No hay refugio emocional cuando eres la última instancia de decisión. El creador comienza a confundirse con la marca. Y cuando eso ocurre, cualquier amenaza externa se siente personal. Tom Ford empezó a vivir en estado de alerta. Cada temporada debía superar a la anterior. Cada colección debía reafirmar su dominio. Cada campaña debía ser más precisa, más intensa, más inolvidable. El listón, colocado por él mismo, subía sin tregua, y en ese ascenso constante, algo empezó a romperse. No fue un colapso visible, no fue un escándalo, fue un desgaste silencioso. El control, que antes protegía su visión, ahora la limitaba. Las ideas nuevas tenían que encajar en un marco demasiado estrecho. La sorpresa debía obedecer reglas. La provocación tenía que ser calculada, la espontaneidad corregida. La pregunta dejó de ser cómo crear, pasó a ser cómo sostener. Sostener la imagen, sostener la expectativa, sostener el poder. En ese punto,
Ford entendió una verdad incómoda. El control total elimina el error, pero también elimina el descubrimiento. Y sin descubrimiento, la creatividad se seca. Se vuelve técnica, se vuelve repetición disfrazada de innovación. La industria no lo notó de inmediato. Desde fuera, todo seguía funcionando. Pero dentro, el creador empezaba a sentir que su rol se había endurecido. Ya no era un explorador, era un guardián. Y ser guardián cansa. El control absoluto prometía seguridad, pero entregaba aislamiento, porque nadie puede compartir realmente una carga que solo tú decides llevar. Nadie puede aliviar una presión que tú mismo construiste. El poder, cuando es total, no se reparte, se acumula. Y con él, se acumula el peso. Tom Ford seguía dominando el juego, pero ya no lo disfrutaba igual. La trampa no estaba en el sistema. La trampa estaba en creer que el control podía sostenerse para siempre. Y cuando esa idea comenzó a resquebrajarse, apareció una posibilidad peligrosa. La posibilidad de soltar, de renunciar, de aceptar que incluso el dominio absoluto tiene un límite. Ese pensamiento no era aún una salida, pero ya no podía ignorarse, porque a veces, lo que te hizo poderoso es exactamente lo que te impide seguir adelante. El éxito no siempre grita, a veces se instala en silencio. En el caso de Tom Ford, no llegó como un colapso público ni como una crisis evidente. Llegó como una acumulación lenta, como una presión que no se ve, pero que se siente todos los días. El desgaste no estaba en los titulares, estaba en el cuerpo, en la mente, en la manera en que el tiempo comenzaba a perder sentido. Desde fuera, todo parecía perfecto. La marca crecía, el prestigio se consolidaba. El reconocimiento era constante, pero el éxito tiene una lógica perversa. Cuanto más logras, menos se te permite detenerte. Cada triunfo se convierte en un nuevo punto de partida. Cada meta alcanzada se transforma en obligación. El aplauso no deja espacio para el descanso. Tom Ford vivía dentro de un calendario implacable. No había temporadas muertas. No había pausas reales. Las fechas marcaban el ritmo de la creatividad. Las reuniones dictaban la dirección del deseo. El lujo exigía presencia permanente, y la presencia permanente agota incluso a los más fuertes. El cuerpo empezó a enviar señales, no dramáticas, no escandalosas, señales sutiles, cansancio persistente, falta de desconexión, días que se sucedían sin verdadera recuperación. La mente seguía funcionando, el instinto creativo seguía activo, pero algo se iba vaciando, la energía, porque el éxito consume atención, consume expectativas, consume identidad. Poco a poco, el creador empieza a vivir para sostener una imagen que ya no le pertenece del todo. El público no ve al individuo, ve al símbolo, y el símbolo no puede permitirse debilidad. Ford entendía eso. Por eso seguía, por eso cumplía, por eso no se detenía. Pero cada cumplimiento tenía un costo interno. La moda, en su versión más extrema, no ofrece intimidad. Todo es visible, todo es evaluado, todo se mide. Incluso el silencio se interpreta como estrategia. En ese contexto, el éxito deja de ser una experiencia personal, se convierte en una función pública, y actuar cansa más que crear. El desgaste también se manifestaba en la repetición emocional. Las mismas ciudades, los mismos espacios, los mismos rituales. El glamour pierde intensidad cuando se vuelve rutina. Lo extraordinario se normaliza. Y cuando eso ocurre, el alma empieza a pedir otra cosa. No más aplausos, no más validación, solo espacio. Pero el sistema no está diseñado para ofrecer espacio. Está diseñado para crecer, para expandirse, para exigir más. Y cuanto más éxito tienes, menos permiso te das para decir basta. Tom Ford no hablaba abiertamente de agotamiento, no formaba parte del relato. El genio no se cansa. El genio siempre tiene respuestas. El genio siempre está un paso adelante. Esa narrativa es seductora, y también es una prisión, porque obliga a ocultar el desgaste, a normalizar la fatiga, a justificar el sacrificio constante. El éxito, visto desde fuera, era un triunfo continuo. Visto desde dentro, comenzaba a sentirse como una carga. No por falta de pasión,
sino por exceso de exigencia. La creatividad no se había apagado, pero estaba siendo drenada. La diferencia es crucial. No se trataba de aburrimiento, se trataba de desgaste, de la erosión lenta que ocurre cuando nunca bajas la guardia, cuando no hay frontera clara entre quién eres y lo que representas, cuando tu nombre deja de ser solo tuyo y se convierte en una promesa que otros esperan que cumplas. En ese punto, el éxito deja de ser una recompensa, se convierte en responsabilidad absoluta. Tom Ford empezó a entender que la industria no iba a detenerse por él, que el calendario no se ajustaría a su ritmo interno, que el lujo no tiene compasión por el cansancio humano. Esa comprensión no fue inmediata, fue progresiva, dolorosa, inevitable. El desgaste no le quitó el talento, le quitó la sensación de libertad. Y sin libertad, incluso el mayor éxito pierde sentido. Este desgaste invisible no se resolvía con vacaciones ni con pausas breves. Era estructural. Estaba incrustado en la manera en que la moda moderna funcionaba, en la idea de que el creador debe estar siempre disponible, siempre brillante, siempre productivo. Tom Ford aún no había decidido irse, pero ya había identificado el problema. El éxito, tal como lo estaba viviendo, no era sostenible. No porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Y cuando el éxito empieza a desgastarte más de lo que te impulsa, la pregunta deja de ser cuándo volverás a crear. La pregunta pasa a ser si vale la pena seguir así. La moda, para Tom Ford, nunca fue solo ropa. Fue comunicación, fue tensión, fue una forma de decir lo que no podía expresarse con palabras. Cada colección era una frase completa, cada campaña, una declaración directa. El cuerpo vestía ideas, el deseo hablaba. Pero algo empezó a cambiar. Con el paso del tiempo, la moda dejó de ser lenguaje y comenzó a sentirse como traducción forzada. Ya no nacía de una necesidad interna, nacía de una expectativa externa. El mensaje seguía siendo claro, pero ya no era íntimo. Era funcional. La diferencia es sutil y devastadora. Cuando creas desde el lenguaje, hablas porque tienes algo que decir. Cuando creas desde la obligación, hablas para cumplir. Tom Ford seguía dominando la gramática del lujo. Sabía exactamente qué imagen provocaría impacto, qué silueta vendería poder, qué tono seduciría a la prensa. El problema no era la falta de ideas. El problema era que esas ideas ya no lo sorprendían a él. La moda empezó a responder más al mercado que al impulso creativo. Las colecciones se construían con precisión matemática. Todo estaba medido, todo tenía sentido, todo funcionaba, pero algo esencial se estaba perdiendo. La voz interior, crear, dejó de ser una conversación consigo mismo, se convirtió en una respuesta constante a preguntas ajenas. ¿Qué espera el público? ¿Qué necesita la marca? ¿Qué exige el calendario? ¿Qué esperan los inversores? Y cuando demasiadas preguntas vienen de fuera, el lenguaje se vacía. La moda comenzó a sentirse repetitiva, incluso cuando era brillante. No porque copiara el pasado, sino porque lo administraba. La estética Tom Ford se había vuelto una fórmula reconocible. Poderosa, sí, pero cerrada. Cada variación debía encajar en un marco ya definido. La sorpresa se volvió controlada. La provocación, previsible. La rebeldía, estilizada. El creador empezó a notar que hablaba mucho, pero decía menos. Eso no era visible para el público. La industria seguía reaccionando con entusiasmo. Los desfiles seguían marcando tendencia. Las campañas seguían siendo icónicas. Pero internamente, la sensación era distinta. La moda había dejado de ser un idioma vivo, se había convertido en un sistema de signos repetidos. Y cuando el lenguaje deja de evolucionar, deja de alimentar al que lo usa. Tom Ford comprendía algo que pocos diseñadores admiten. No basta con ser exitoso. Necesitas sentir que aún estás descubriendo algo, que aún estás aprendiendo, que aún puedes equivocarte. Sin ese riesgo, la creatividad se vuelve técnica, eficiente, impecable, vacía. La industria no castiga la repetición cuando viene del éxito. La celebra, la protege, la multiplica. Pero para el creador, repetir sin descubrir es una forma lenta de desgaste. El trabajo sigue siendo bueno, pero ya no es necesario. La moda en ese punto
Dejó de ser una herramienta de expresión personal. Se convirtió en una obligación estética, un rol que debía interpretarse temporada tras temporada. Y ningún rol puede sostenerse indefinidamente sin consumir al actor. Ford empezó a cuestionarse algo fundamental. Si ya sabía lo que iba a decir antes de empezar a crear, ¿para qué seguir diciendo lo mismo? El lenguaje creativo necesita incertidumbre, necesita espacio para fallar, necesita tiempo para madurar. Pero el sistema no ofrecía eso. Ofrecía velocidad, continuidad, producción constante, y cuanto más rápido se movía la máquina, menos espacio había para el silencio creativo. La moda ya no era una conversación profunda. Era un monólogo repetido a gran escala. Ese descubrimiento no fue inmediato ni dramático. Fue una constatación lenta, una sensación persistente. Cada nueva colección confirmaba la misma idea. El lenguaje estaba intacto, pero el deseo de hablarlo se debilitaba. No porque se hubiera perdido el talento, sino porque se había perdido la necesidad. Tom Ford aún podía decirlo todo en moda, pero ya no necesitaba hacerlo. Y cuando el lenguaje deja de ser una necesidad interna, se transforma en carga, en rutina, en ruido elegante. El creador empieza a preguntarse si su voz no encontraría otro medio, otro ritmo, otro espacio. Ese pensamiento no era una renuncia, era una búsqueda. Porque cuando la moda deja de ser lenguaje, seguir hablando en ella puede convertirse en una forma de traicionarte a ti mismo. El cine no llegó a la vida de Tom Ford como un capricho tardío. Llegó como una señal. Mientras la moda se volvía cada vez más estructurada, más previsible, más exigente, el cine apareció como un territorio distinto. No prometía descanso. No ofrecía facilidad. Pero ofrecía algo que la moda había dejado de darle: tiempo para pensar. En el cine, nada ocurre a la velocidad de una colección. Las historias requieren maduración. Las decisiones pesan distinto. El proceso es largo, incierto, vulnerable. Y para alguien acostumbrado al control absoluto, ese riesgo era tan intimidante como liberador. Tom Ford no entró al cine para escapar del éxito. Entró para observarlo desde fuera. Sus películas no hablaban de moda. Hablaban de obsesión, de soledad, de belleza como trampa, de hombres atrapados en estructuras que ellos mismos habían construido. No era casualidad. El cine se convirtió en un espejo incómodo. En la pantalla, Ford exploró temas que la moda ya no podía contener: la muerte, el deseo contenido, la imposibilidad de escapar del propio rol, la distancia entre la imagen pública y el vacío privado. Todo aquello que el sistema del lujo no tenía espacio para procesar. El cine no exigía repetición, exigía verdad. Cada proyecto cinematográfico implicaba exposición emocional. No había fórmulas seguras, no había temporadas que corregir. Si una película fallaba, fallaba por completo. Esa fragilidad, lejos de asustarlo, lo activó, porque devolvía sentido al riesgo creativo. Pero el cine también mostró algo más. Le reveló el contraste brutal entre dos ritmos de vida. En la moda, el éxito era inmediato, constante, adictivo. En el cine, el reconocimiento era incierto y tardío. Y en esa diferencia, Ford empezó a ver con claridad lo que la moda se había convertido para él: una maquinaria que no admitía pausa. El cine, en cambio, permitía detenerse, pensar, dudar, reescribir. El error no se castigaba con el olvido inmediato. Se integraba al proceso. Ese cambio de lógica fue revelador. No porque el cine fuera más noble, sino porque era más humano. Cada rodaje le recordaba que la creación no tenía por qué ser un sprint eterno, que podía ser profunda, lenta, incómoda, que podía doler sin destruir, que podía fracasar sin consumirlo todo. El cine se transformó en una advertencia silenciosa. Le mostró lo que había perdido en la moda: la posibilidad de desaparecer por un momento sin que todo colapsara. En el cine, su ausencia no paralizaba una industria entera. En la moda, sí. Esa diferencia pesaba más de lo que admitía. También entendió algo crucial: el cine no lo necesitaba constantemente. La moda sí. El cine esperaba. La moda exigía. El cine toleraba el silencio. La moda lo interpretaba como debilidad. Ese contraste empezó a definir una decisión que aún no estaba formulada, pero ya era inevitable. Tom Ford no quería dejar de crear,
Quería dejar de ser devorado por el proceso. El cine le ofrecía un espacio donde el éxito no estaba atado a la velocidad, donde el reconocimiento no se medía en temporadas, donde el lenguaje podía evolucionar sin obedecer a un calendario fijo. Y sobre todo, le ofrecía distancia. Distancia de la imagen que había construido. Distancia del rol que había interpretado durante décadas. Distancia del imperio que nunca dormía. Esa distancia no era huida, era observación. Al mirar la moda desde fuera, Ford comenzó a verla con otros ojos, no como un lugar de expresión eterna, sino como una etapa cumplida, como un lenguaje que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. El cine no fue la razón directa de su salida, fue la confirmación de que existían otras formas de crear sin destruirse, de que el éxito no tenía por qué ser una jaula, de que el poder podía ejercerse desde la elección de ir más lento. En ese sentido, el cine no fue un nuevo comienzo, fue una advertencia clara y silenciosa. Seguir en la moda significaba seguir sacrificando algo esencial, y Tom Ford ya sabía que no estaba dispuesto a perder. La decisión no llegó de golpe. No fue una renuncia dramática ni una ruptura impulsiva. Fue, más bien, la consecuencia lógica de todo lo que ya no podía ignorarse. El cansancio acumulado, el lenguaje agotado, el control convertido en carga, el cine como espejo, todo conducía al mismo punto. Irse. Pero irse, cuando estás en la cima, no es un acto sencillo. No es solo cambiar de rumbo. Es desafiar una narrativa entera. La industria no entiende la retirada voluntaria, solo entiende el ascenso o la caída. Y Tom Ford no estaba cayendo. Eso hacía la decisión aún más radical. Durante años, su nombre había sido sinónimo de estabilidad, de visión clara, de poder creativo absoluto. Gucci y luego su propia marca no solo dependían de su talento, dependían de su presencia. Su salida no era una cuestión personal, era un movimiento que afectaba estructuras completas. Y eso pesaba. Tom Ford sabía que irse significaba decepcionar expectativas, romper acuerdos tácitos, abandonar una posición que muchos pasarían la vida entera intentando alcanzar. Desde fuera, la pregunta era obvia. ¿Por qué dejarlo todo cuando funciona? Desde dentro, la respuesta también lo era, porque ya no funcionaba para él. El momento de decidir no estuvo marcado por una fecha exacta. Fue una certeza creciente, una claridad que se imponía incluso cuando intentaba ignorarla. Cada nueva colección confirmaba la misma sensación. Cada reunión reforzaba la misma idea. Seguir significaba sostener algo que ya no le pertenecía emocionalmente. La decisión empezó como una posibilidad. Luego se convirtió en una necesidad. Irse no significaba rendirse. Significaba proteger algo que estaba en riesgo. Su autonomía, su salud mental, su relación con la creatividad. Permanecer en la moda implicaba aceptar un sacrificio continuo. Y Ford entendió que ningún éxito justificaba perderse a sí mismo. El miedo, por supuesto, estaba presente. Miedo al vacío. Miedo a desaparecer del centro de la conversación. Miedo a que el silencio se interpretara como irrelevancia. Pero había otro miedo, más profundo. El miedo a quedarse demasiado tiempo y convertir su legado en rutina. A que su nombre dejara de representar elección y pasara a representar obligación. A convertirse en prisionero de lo que él mismo había creado. Ese miedo fue decisivo. Tom Ford eligió irse cuando aún tenía control sobre la narrativa, cuando aún podía decidir cómo y cuándo. No esperó a que el sistema lo expulsara, no esperó al desgaste total. Se retiró antes de que el cansancio se transformara en resentimiento. Eso no lo hizo más fácil, lo hizo más consciente. La industria reaccionó con sorpresa, con incomprensión, con teorías. Algunos hablaron de estrategia, otros de cansancio extremo, otros de aburrimiento. Pero la verdad era más compleja y más simple. Ford ya había terminado de decir lo que tenía que decir en moda. El acto de irse fue, en sí mismo, un gesto creativo, un mensaje silencioso pero contundente. En una industria obsesionada con la visibilidad constante, elegir la retirada fue una forma de afirmar poder. No el poder de dominar, sino el poder de decidir. Decidir cuándo parar. Decidir qué preservar. Decidir no seguir alimentando una maquinaria que ya no le ofrecía sentido.
El momento de decidir irse no fue una huida, fue un cierre. Un reconocimiento honesto de que el ciclo estaba completo, que el éxito para seguir siendo valioso debía tener un límite. Tom Ford no abandonó la moda porque la odiara, la dejó porque la conocía demasiado bien y porque entendió algo que pocos en la cima se atreven a aceptar. No todo lo que sabes hacer debes seguir haciéndolo para siempre. Irse fue su forma de recuperar el control, no sobre la industria, sino sobre su propia vida. Cuando Tom Ford se fue, la industria necesitó explicarlo, no para entenderlo, para clasificarlo. Algunos lo llamaron cobardía elegante. La idea de que abandonar la cima es una forma refinada de huir. Otros hablaron de cansancio, como si el agotamiento fuera una debilidad que debía ocultarse. También hubo quienes vieron estrategia, una retirada calculada para proteger el mito. Pero ninguna de esas etiquetas alcanzaba a explicar el gesto completo, porque irse cuando nadie te empuja no encaja en los relatos habituales del éxito. La moda está construida sobre una lógica simple. Se permanece mientras se puede. Se aguanta mientras el cuerpo y la mente resistan. Salir antes se interpreta como traición al juego, como falta de ambición, como miedo a perder relevancia. Desde ese punto de vista, la decisión de Ford parecía sospechosa. Pero, ¿y si no fue miedo? ¿Y si fue lucidez? Lucidez es ver con claridad algo que otros prefieren ignorar. Ver el final antes de que se vuelva humillante. Reconocer que el sistema no cambiará solo porque tú estés cansado. Entender que seguir no siempre es valentía. Tom Ford no se fue porque no pudiera continuar. Se fue porque entendió el precio exacto de hacerlo. Y eso cambia por completo la lectura. Cobardía implica huida. Lucidez implica elección. Poder real implica decidir incluso cuando todo te invita a quedarte. El poder que Ford ejerció no fue el poder visible del control creativo ni del dominio estético. Fue un poder más incómodo. El poder de decir no. El poder de renunciar a una posición que define identidades. El poder de aceptar la pérdida de visibilidad como costo necesario. Porque irse también significa perder. Perder centralidad. Perder influencia directa. Perder la sensación de estar en el centro del mundo. Solo alguien muy consciente de sí mismo puede aceptar eso sin resentimiento. La industria, acostumbrada a medir el poder en permanencia, no supo cómo procesarlo. Por eso, surgieron las dudas. ¿Fue una crisis personal? ¿Fue un cálculo financiero? ¿Fue una pausa temporal? La respuesta más honesta es que fue una afirmación de límites. Tom Ford entendió que el verdadero riesgo no era desaparecer del foco. El verdadero riesgo era quedarse hasta que su voz se diluyera, hasta que su trabajo se volviera repetición sin necesidad, hasta que el éxito dejara de ser una elección y se convirtiera en condena. En ese sentido, irse fue un acto de conservación, no del negocio, de sí mismo. ¿Eso es cobardía? Difícil sostenerlo. Cobarde es quien sigue, por miedo a perder lo que ya no necesita. Cobarde es quien confunde permanencia con sentido. Cobarde es quien no se atreve a cerrar un ciclo cuando ya está completo. Ford hizo lo contrario. Tampoco fue solo lucidez intelectual. Fue algo más profundo. Fue asumir que el poder no reside únicamente en crear impacto, sino en decidir cuándo dejar de producirlo. En una industria que exige presencia constante, la ausencia voluntaria se convierte en un gesto político, un gesto incómodo, un gesto que desarma expectativas, un gesto que obliga a replantear el significado del éxito. El poder real no siempre se ejerce expandiendo. A veces se ejerce retirándose. A veces consiste en no alimentar una dinámica que ya no te representa. A veces implica aceptar que tu valor no depende de cuántas veces apareces, sino de cuándo eliges desaparecer. Tom Ford no se fue para demostrar nada. Se fue porque no necesitaba demostrarse más. Eso es lo que vuelve su decisión tan perturbadora para la industria. Porque rompe la fantasía de que el éxito es una línea ascendente sin final. Porque introduce una pregunta incómoda. ¿Y si el verdadero triunfo es saber cuándo parar? En ese sentido, su salida no fue una conclusión, fue una declaración. Una declaración de autonomía, de conciencia, de poder entendido de otra manera. No el poder que domina, el poder que elige. Y quizá por eso su decisión sigue incomodando, porque nos obliga a mirar el éxito sin romanticismo,
a aceptar que incluso lo que amamos puede agotarnos, y que irse a tiempo no siempre es perder. A veces, es ganar de otra forma.